Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de matemática. El día de hoy vamos a estudiar lo que es función inyectiva. Veamos. Verifica si las siguientes funciones son inyectivas, utilizando el análisis algebraico, gráfico y de tabla de valores. Aquí tenemos 5 funciones, de las cuales queremos comprobar, mediante estos métodos, si son o no son inyectivas. Antes de resolver el problema, veamos qué es una función inyectiva. Bueno, una función f de a a b es inyectiva si dos elementos distintos cualesquiera de su dominio tienen imágenes distintas por f. Es decir, si se cumple que para todo x1 y x2, dos elementos de quién, del conjunto de partida, que sean diferentes, x1 diferente a x2, entonces sus imágenes deben ser diferentes. Si son diferentes sus imágenes, al tomar dos valores del conjunto de partida, obviamente se va a cumplir su inyectividad. Si no se cumple o se ve que son iguales, no es inyectivo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta mediante tabla de valores? Aquí tenemos dos funciones. F de x es igual a 4x más 5 y f de x es igual a x al cuadrado. Para la primera función, 4x más 5, si yo le doy un valor de x, me da una imagen diferente. Menos 1 me da una imagen de 1, con 0 me da una imagen de 5, con 1 me da una imagen de 9. Si yo coloco aquí otro número, menos 2, me da un valor de menos 3. También es diferente. Si yo coloco aquí 2, me da una imagen de 13. Entonces aquí sí se cumple que las imágenes son distintas, son diferentes. Por lo tanto, f de x es inyectivo. Ahora, nos vamos a la función f de x es igual a x al cuadrado. Tenemos aquí algunos valores de x, antiimágenes. Nos dan una imagen, por ejemplo, con menos 2 me da una imagen de 4, con 0 me da una imagen de 0, con 2 me da una imagen de 4. Si yo coloco aquí otro valor, puedo colocar aquí menos 3, ya me da una imagen de 9. Si yo coloco aquí 3, también me da una imagen de 9. Como nos damos cuenta, las imágenes se repiten. 4, 4 y 9, 9. Por lo tanto, como las imágenes son iguales con cualquier valor de x, ¿sí?, esto ya deja de ser inyectivo. Por lo tanto, aquí vamos a colocar que f de x no es inyectivo. Y de esa manera nos damos cuenta mediante tabla de valores. Observamos que sus imágenes son distintas, es inyectivo. Pero si las imágenes son iguales, con diferentes valores de x, ya no es inyectivo. Ahora, realizando el análisis gráfico, que es el método más sencillo, es más fácil, ¿cómo me doy cuenta que una función es inyectiva? Al momento de trazar una línea recta horizontal en cualquier lado de la gráfica, en cualquier sector de la gráfica, este debe cortar en un solo punto. ¿Sí? Por ejemplo, g de x es igual a x al cuadrado. Si yo trazo una línea recta horizontal, cualquier parte de la gráfica, veo que me corta en dos puntos. Realizo otra recta horizontal, parte inferior, veo que me sigue cortando en dos puntos. Como corta en dos puntos, g de x no es inyectiva. Me voy para la función h de x es igual a 2x. Entonces aquí está la gráfica de la función y yo observo que si trazo líneas horizontales, ¿sí?, me corta en un solo punto. Como observo aquí, un solo punto, en un solo punto, en un solo punto, en un solo punto. ¿Puedo trazar una línea en medio horizontal? Sí, trazo otra línea recta horizontal y veo que solamente me corta en un solo punto.
Si se cumple eso, entonces decimos que h de x es inyectiva. Entonces gráficamente rectificamos que para que una función sea inyectiva, al momento de trazar una línea recta horizontal sobre la gráfica, esta debe cortar en un solo punto. Bueno, con estas características de las funciones inyectivas, ya sea en el análisis gráfico, algebraico y tabla de valores, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces aquí tengo el literal A, me indica que g de x es igual a 5x más 1/2. Quiero saber si esa función es inyectiva. Bueno, voy a realizar en primer lugar el análisis mediante tabla de valores. Voy a tomar algunos valores referenciales como menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces comienzo a reemplazar estos valores. Para x es igual a menos 2, quiero saber cuál es la imagen. ¿Cuánto vale g de x? En este caso, g de menos 2. Voy a reemplazar. Cada vez que yo vea x va a ser reemplazado por el valor de menos 2. Entonces aquí 5 que multiplica menos 2 más 1/2, donde g de menos 2 va a ser igual a menos 10 más 1/2. Y la suma de esta fracción con un número entero me va a dar como resultado menos 20 más 1 menos 19 sobre 2. Entonces aquí ya tengo el primer valor, menos 19 sobre 2. De igual manera, continúo con x es igual a menos 1. Quiero saber cuál es la imagen. G de menos 1 es igual 5, que multiplica menos 1 más 1/2. Continúo, g de menos 1 es igual a menos 5 más 1/2. Donde g de menos 1 va a quedar una fracción también, menos 10 más 1 menos 9 sobre 2. Entonces aquí le coloco menos 9 medio. Ahora seguimos con el valor de 0. X es igual a 0. Vamos a ver la imagen de 0. 5 que multiplica 0 más 1/2. Donde todo número multiplicado por 0 me va a dar 0, pero debo sumarle 1/2. Y que esto al final me va a dar el valor de 1 sobre 2. Entonces coloco aquí en mi tabla de valores 1 sobre 2. Continúo con x es igual a 1. G de 1 es igual a 5, que multiplica 1 más 1/2. G de 1 es igual 1 por 5, 5 más 1/2. Realizo esta operación, esta suma. 5 por 2, 10 más 1, 11, 11 sobre 2. Entonces aquí le coloco 11 medio. Y por último tenemos el valor de 2. Quiero saber cuál es la imagen cuando x igual a 2. G de 2 es igual a 5 que multiplica 2 más 1/2. G de 2 es igual 5 por 2, 10 más 1/2. Realizo esta operación. 2 por 10, 20 más 1, 21 sobre 2. Entonces coloco aquí mi tablita 21 medio. ¿Y qué me estoy dando cuenta? Observo que mis imágenes son diferentes. Vean, menos 19 medio, menos 9 medio, 1 medio, 11 medio y 21 medio. Entonces mediante tabla de valores ya voy dando cuenta que la función es inyectiva. Es inyectiva. Entonces, mediante la definición que me dice
la inyectividad, colocar aquí, la inyectividad, que me dice que si yo tomo dos valores, x1 y x2, diferente, en este caso voy a colocar menos 2, es diferente a 2, se cumple. Para que sea inyectiva, las imágenes deben ser diferentes. Es decir, que f de menos 2 debe ser diferente a f de 2. Y f de menos 2 es igual a menos 19 sobre 2. Y f de 2 es 21 sobre 2. Por lo tanto, aquí sí se cumple. Sí se cumple la inyectividad. Para el análisis gráfico voy a hacer uso de la herramienta GeoGebra. Gráfico de la función g de x es igual a 5x más 1 medio. Entonces miren, tengo esta función que está aquí. Ahora recorto esta función, recorto esta imagen y voy al ejercicio. Entonces colocamos aquí la gráfica y voy a realizar lo siguiente. Si yo trazo cualquier recta horizontal sobre la gráfica, esta debe cortar en un solo punto para que sea inyectiva. Y observo que sí, tracé una línea recta horizontal, cortó en un solo punto. En otro lado, gráfico, una línea recta horizontal, y también me doy cuenta que corta en un solo punto. Puede ser otra acá abajo, también me doy cuenta que corta en un solo punto. Entonces ya hemos aquí realizado los tres métodos: algebraico, gráfico y mediante tabla de valores. Y nos damos cuenta que g de x es inyectiva desde ya. Y esa es la respuesta que andamos buscando. Entonces la primera tenemos que es inyectiva. Vamos a realizar el literal B. F de x es igual a menos 4x al cuadrado más 6. Queremos saber si es inyectiva esta función. Vamos a realizarlo en primer lugar por la tabla de valores. X, f de x. Los valores que damos siempre: menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Para x es igual a menos 2, quiero saber la imagen. Veamos. F de menos 2 es igual a menos 4 que multiplica a menos 2 al cuadrado más 6. Donde f de menos 2 va a ser igual a menos 4, todo número negativo elevado a alguna potencia par me da positivo. En este caso al cuadrado va a ser positivo, y 2 al cuadrado es 4 más 6. Entonces aquí tenemos que f de menos 2 es igual a menos 16 más 6 menos 10. Entonces ya tengo la primera imagen, menos 10. Continúo con x es igual a menos 1. ¿Cuánto vale esa imagen? F de menos 1 es igual a menos 4 que multiplica menos 1 al cuadrado más 6. F de menos 1 es igual a menos 4, 1 más 6. Donde f de menos 1 va a ser igual a menos 4 más 6 va a ser 2. Entonces aquí le coloco 2. Vamos para el valor de x es igual a 0. La imagen de ese valor, f de 0, es igual a menos 4 por 0 al cuadrado más 6. F de 0 va a ser igual, todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Por lo tanto aquí es 0 más 6. Y esto me va a dar un valor de 6. Muy bien.
Aquí colocamos en mi tabla de valores el valor de 6. Ahora para x es igual a 1, queremos saber cuál es la imagen. Menos 4 por 1 al cuadrado más 6. Entonces tenemos aquí f de 1 va a ser igual a menos 4, 1 al cuadrado es 1, más 6, y f de 1 menos 4 más 6 va a ser igual a 2. Entonces, como se da dando cuenta, algunas imágenes están iguales, y con el último valor x es igual a 2 quiero saber su imagen. F de 2 es igual a menos 4 que multiplica a 2 al cuadrado más 6. F de 2 va a ser igual a menos 4 que multiplica a 2 al cuadrado es 4 más 6. Y al final me da que f de 2, la imagen de 2, va a ser igual a menos 16 más 6 menos 10. Observamos la tabla de valores. Vemos que la imagen como menos 2 y 2 son iguales. La imagen de menos 1 y 1 también son iguales. Entonces aquí ya no es inyectivo. ¿Por qué? Por medio de la definición, inyectividad. ¿Qué dice la inyectividad? Que si yo tomo dos valores, x1 diferente a x2, en este caso menos 2 va a ser diferente a 2, esas imágenes deben ser diferentes para que sea inyectiva. Veamos, f de menos 2 y f de 2. Aquí tenemos menos 10 y menos 10. Por lo tanto, aquí esto no se cumple. No se cumple porque menos 10 y menos 10 no son diferentes, son iguales. Por lo tanto, no hay inyectividad mediante el análisis algebraico. Ahora, me voy al análisis gráfico por el aplicativo GeoGebra. Coloco la función f de x es igual a menos 4 x al cuadrado más 6. Aquí tenemos la gráfica. Y ya nos damos cuenta que si trazamos una línea recta horizontal, corta en dos puntos. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a tomar un capture para colocarlo en mi ejercicio. Aquí tenemos la gráfica. Como habíamos dicho, que si trazamos una línea recta horizontal en cualquier parte de la gráfica, cualquier segmento, esta va a cortar en dos puntos. Trazamos otra recta en la parte inferior, me doy cuenta que corta la gráfica en dos puntos. Como corta en dos puntos, no es inyectiva, porque para que sea inyectiva debe cortar a la gráfica en un solo punto. Entonces, por lo tanto, colocamos aquí que f de x no es inyectiva. Y esa es la respuesta del literal B. No es inyectiva. Veamos ahora el literal C para la función h de x. Queremos saber si h de x es inyectiva, la cual es raíz de x menos 3. Vamos a realizar mediante el análisis de tabla de valores. Aquí tenemos x y h de x en este caso. ¿Qué valores siempre tomamos? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Aquí hay algo especial. Vamos a analizarlo de igual manera.
para x es igual a menos 2. Veamos cuál es su imagen. H de menos 2 es igual raíz de menos 2 menos 3. Pero como observamos aquí, raíz de menos 2, esto no está definido. No hay raíz de un número negativo. Entonces no está definido. ¿Para qué valores va a estar definido? Entonces aquí le colocamos no definido. De menos 1 tampoco va a estar definido. No definido. Si aquí le colocamos para x es igual a 0, veamos, h de 0 es igual a raíz de 0 menos 3. Entonces raíz de 0, sí, que es 0. Y esto va a ser igual a menos 3. Entonces para 0 sí está definido. Entonces para 0 esto es menos 3. Entonces para ningún número negativo va a estar definido alguna raíz. Entonces continúo con x es igual a 1, h de 1 es igual a raíz de 1 menos 3. Entonces h de 1 es igual a raíz de 1, 1, y 1 menos 3 es menos 2. Entonces coloco aquí menos 2. Y por último tenemos el valor de x es igual a 2. Entonces veamos cuál es la imagen. H de 2 es igual a raíz de 2 menos 3. Entonces raíz de 2 tenemos un valor de 1.41 y algo, pero vamos a dejarlo allí. Entonces raíz de 2 menos 3. Como nos damos cuenta, las imágenes son diferentes. Veamos, para 0 menos 3, para 1 menos 2, para 2 raíz de 2 menos 3, e incluso puedo colocar aquí otro valor, ¿sí?, para tenerlo en claro, con 3. Si le doy para x es igual a 3, ¿sí?, solamente para comprobar, f, en este caso h de 3 va a ser igual a raíz de 3 menos 3. Entonces raíz de 3 es 1.71 y algo. Entonces vamos a dejarlo allí. Entonces raíz de 3 menos 3. Miren, son diferentes los valores. Entonces para cada imagen va a tener una imagen diferente. Por lo tanto, hasta aquí vamos comprobando que es inyectivo. Y mediante la inyectividad, que nos indica la inyectividad, si yo tomo dos valores, x1 diferente a x2, en este caso voy a tomar 0 es diferente a 1, si se cumple, muy bien. La imagen de 0 debe ser diferente a la imagen de 1. Observo f de 0. La imagen de 0, en este caso h de 0, debe ser diferente a la imagen de 1, h de 1. H de 0, menos 3, y h de 1, menos 2. Entonces miren, menos 3 es diferente a menos 2, pues sí. Por lo tanto aquí sí se cumple. Comprobado una vez más que es inyectivo. Vamos al análisis gráfico. Voy a GeoGebra. Coloco la ecuación. H de x es igual a raíz de x, voy aquí a mi teclado, parte inferior izquierda, raíz de x, y afuera va menos 3. Le doy enter y tenemos la siguiente gráfica. Aquí está la gráfica de raíz de x
menos 3. ¿Me doy cuenta que es inyectiva? Pues sí. Trazo cualquier línea recta horizontal y va a cortar en un solo punto. En un solo punto. Entonces voy a darle un capture a la gráfica. Y aquí tenemos la gráfica. Realizando como es el análisis gráfico, si yo trazo una línea recta horizontal en cualquier parte de la gráfica, este debe cortar en un solo punto. Y sí, efectivamente corta en un solo punto. Realizo otra gráfica, una recta horizontal, y veo que también corta en un solo punto. Cualquier parte de la gráfica va a cortar en un solo punto. Y rectificamos con lo que hemos dicho, que h de x es inyectiva. Además, nos damos cuenta que empieza desde cero. Desde aquí empieza la gráfica. Para valores negativos no está definida alguna raíz. ¿Se ven? Empieza desde cero. Desde aquí. Ahora vamos literal de f de x es igual a x al cuadrado más 1. Quiero saber si esa función es inyectiva. Como nos damos cuenta desde ya, x al cuadrado tiene un parecido a menos 4x al cuadrado más 6. Puedo decir yo desde ya que una función cuadrática no es inyectiva, pero vamos a comprobarlo. Veamos. Mediante tabla de valores, x y f de x. Valores comunes, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Cuando x es igual a menos 2, quiero saber cuál es su imagen. Entonces coloco aquí f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado más 1. Donde f de menos 2 va a ser igual al cuadrado aquí, positivo, potencia par, ¿sí? 4 más 1. Entonces f de menos 2 va a ser igual a 5. Entonces ya tenemos la primera imagen, que es 5. Sigo con x es igual a 1, bueno, en este caso menos 1. F de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cuadrado más 1. De f de menos 1 va a ser igual menos 1 al cuadrado, 1 más 1, esto es igual a 2. Entonces la imagen de menos 1 es igual a 2. Continúo con x es igual a 0. Determino la imagen. F de 0 es igual a 0 al cuadrado más 1. Entonces aquí 0 más 1. Y esto me va a dar 1. Son diferentes las imágenes hasta aquí, ¿verdad? Pero voy a corroborar con dos valores más. Veamos. Con x es igual a 1. F de 1 es igual a 1 al cuadrado más 1. F de 1 es igual, 1 al cuadrado es 1, y 1 más 1, 2. Ya observo que aquí las imágenes son iguales. Entonces ya no puede ser inyectiva. Y para terminarlo, con esto de la tabla de valores, x es igual a 2. F de 2 es igual a 2 al cuadrado más 1. F de 2 va a ser igual a 4 más 1, y esto es igual a 5. Como observamos, las imágenes son iguales para menos 2 y 2,
como para menos 1 y 1. Entonces desde ya no es inyectivo, ¿sí? Entonces aquí colocando este análisis de la inyectividad, que me dice que si yo tomo dos valores diferentes, ¿sí?, del dominio, en este caso x1 y x2, van a ser menos 2 y 2. ¿Son diferentes? Sí. Si sus imágenes son diferentes, entonces se dice que es inyectivo. Veamos si sus imágenes son diferentes. Con menos 2 es 5 y con 2 también es 5. 5 es igual a 5, no es diferente. Por lo tanto, aquí no se cumple. Voy a realizar el análisis gráfico mediante el aplicativo GeoGebra. Tengo yo f de x es igual x al cuadrado más 1. Veamos, y aquí tenemos el gráfico. ¿Se ve? A simple vista se ve que si yo trazo una línea recta horizontal, va a cortar en dos puntos la gráfica. Efectivamente, como hemos dicho, trazamos una línea recta horizontal en cualquier segmento de la gráfica. Veamos dos puntos de corte. En la parte inferior trazamos la línea recta horizontal y efectivamente corta en dos puntos. Para que sea inyectiva debe cortar en un solo punto. Entonces aquí concluimos que f de x no es inyectivo, ya que es una función cuadrática también. Con eso podemos identificarlo. Y tenemos como última función literal f de x es igual a 4x menos 1. Entonces es una función impar, por lo tanto sí va a ser inyectiva. Pero vamos a resolverlo con los tres métodos que nos piden aquí. Entonces aquí tenemos x y f de x. Los valores comunes, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vamos a ver el valor de sus imágenes. Con x menos 2. Entonces aquí f de menos 2 es igual a 4 que multiplica menos 2 menos 1. F de menos 2 va a ser igual a menos 8 menos 1. F de menos 2 es igual a menos 9. Entonces ya tengo aquí la primera imagen, menos 9. X es igual a menos 1. De igual manera, el mismo procedimiento, f de menos 1 es igual a 4 que multiplica menos 1 menos 1. F de menos 1 es igual a menos 4 menos 1. Esto me va a dar un valor de menos 5. Entonces aquí coloco menos 5. Continúo con x es igual a 0. F de 0, quiero saber la imagen. 4 que multiplica 0 menos 1. Todo número multiplicado por 0 me da 0. Y 0 menos 1 me va a dar un valor de menos 1. Ya tengo la imagen. X es igual a 1. F de 1 es igual a 4 que multiplica 1 menos 1. Donde f de 1 va a ser igual a 4 menos 1. Y esto me va a dar un valor de 3. Y por último tengo el valor referencial de 2. F de 2 es igual a 4 que multiplica 2 menos 1. Y esto es
8 menos 1, un valor de 7. Y como me doy cuenta, las imágenes son diferentes, menos 9, menos 5, 1, 3 y 7. Por lo tanto, sí es inyectivo, ya que revisando o analizando la inyectividad, la definición, que si yo tomo dos valores, x diferente a otro valor de x, menos 2 diferente a 2, sus imágenes deben ser diferentes. Con menos 2 esto es menos 9 y con 2 esto es 7. Y aquí sí se cumple. Se cumple que son imágenes diferentes. Mediante el análisis gráfico, f de x es igual a 4x menos 1. Tenemos la siguiente gráfica. Entonces copiamos en nuestro ejercicio y efectivamente sí, al momento de trazar una línea recta horizontal sobre la gráfica, esta corta en un solo punto. Puedo trazar otra en medio, ¿sí? Y veo que solo corta en un solo punto. Por lo tanto, aquí f de x es inyectiva. Tenemos la solución del problema.